Denominamos infección congénita a aquella infección secundaria a una infección materna en el transcurso de la gestación. Si la infección es muy grave, o muy precoz, durante la gestación puede dar lugar a aborto. En otros casos, los microorganismos se pueden diseminar por vía sanguínea, dar afectación placentaria o amniótica, y colonización e infección del feto directamente por vía sanguínea, aspiración o deglución de líquido amniótico infectado. En 1971, a Andrei J. Namias, utiliza por primera vez el acrónimo TORCH para referirse a las infecciones congénitas más frecuentes, Toxoplasma T, otras infecciones o entre las que se incluyen sífilis, hepatitis B, VIH o varicela, rubeola R, citomegalovirus C y herpes H. La prevención de las infecciones congénitas puede hacerse desde diferentes ámbitos. Inmunización activa de la población mediante un calendario de vacunaciones sistemáticas que protegen frente a algunos de los agentes causales de infecciones congénitas. Inmunizaciones durante la gestación en aquellas mujeres mal vacunadas. Debe tenerse en cuenta que durante la gestación no deben recibirse vacunas de microorganismos vivos atenuados. Detección durante la gestación, consiste en determinar el estado serológico de la embarazada. Se recomienda realizar durante el primer trimestre de gestación serologías frente a sífilis, rubeola, hepatitis B y VIH. La determinación de toxoplasma puede realizarse, aunque tiene escaso nivel de evidencia. Otras formas de prevención, incluye recomendaciones para prevenir posibles fuentes de contagio. Debe evitarse en contacto con personas infectadas, contacto con animales, en especial gatos, no comer carne poco cocinada o verduras mal lavadas. Una adecuada cobertura vacunal de la gestante puede ser de utilidad para inducir niveles de anticuerpos protectores en el recién nacido a través de la inmunidad pasiva transferida por la madre. Esta estrategia se ha mostrado útil en inmunizaciones como tétanos o gripe y podría extenderse a otras como estreptococo del grupo B, virus respiratorio sincitial, tosferina o neumococo. La inmunización pasiva del recién nacido por transferencia de inmunoglobulina se inicia en torno a la semana 28 de gestación y se completa al final de la gestación, alcanzado para algunas inmunoglobulinas, niveles en el recién nacido superiores a los de la madre. Aunque todas las clases de inmunoglobulina G cruzan la placenta, es la inmunoglobulina G1 la que cruza la placenta con mayor facilidad. Tras el parto, las inmunoglobulinas maternas transferidas al recién nacido disminuyen rápidamente, desapareciendo en algunos casos a las 6 semanas de vida, y en todos los casos son indetectables al año de vida. Además, con el establecimiento de la lactancia materna se transmiten al recién nacido elementos moduladores de la respuesta inmune e inmunoglobulina A secretora, que protege al recién nacido de las infecciones que tienen su puerta de entrada por vía digestiva. Cada subclase de inmunoglobulinas cumple diferentes funciones en la protección contra infecciones. Por ejemplo, las subclases inmunoglobulina G1 e inmunoglobulina G3 son ricas en anticuerpos contra proteínas tales como las toxinas producidas por las bacterias de la difteria y tétanos, así como anticuerpos contra proteínas virales. En contraste, los anticuerpos contra el revestimiento, cápsula, de polisacáridos, azúcares complejos, de algunas bacterias que causan enfermedades, por ejemplo neumococo y Haemophilus influenza, son predominantemente del tipo inmunoglobulina G2, que es el subtipo que peor cruza la placenta y alcanza concentraciones más bajas en el feto. Como norma general, el riesgo derivado de la administración de vacunas durante el embarazo es sobre todo teórico. No obstante, las vacunas vivas deberían ser evitadas en prevención de posibles complicaciones, en tanto las vacunas inactivadas, de toxoides y polisacáridos, son generalmente seguras. Como precaución se recomienda administrar las vacunas durante el segundo a tercer trimestre de gestación. Los convivientes con la embarazada pueden ser vacunados sin restricción. No hay riesgo en la administración de inmunoglobulinas. Las vacunas que pueden administrarse generalmente sin contraindicaciones son: vacuna de la gripe, TD, tétanos, difteria, indicada en gestantes no inmunizadas, 2 dosis cada 4 semanas, o mal inmunizadas, más de 10 años desde la última vacuna deben recibir 1 dosis. DPA, tétanos, difteria, tosferina acelular. Neumococo. Las vacunas habitualmente contraindicadas incluyen: triple vírica, varicela, fiebre tifoidea oral, BCG, VPO, polio oral. No se recomiendan de forma sistemática o se recomiendan solo en circunstancias especiales.
Vacuna antihepatitis A y B. Vacuna frente a fiebre amarilla, evitar en primer trimestre. Vacuna antirrábica postexposición. El diagnóstico de infección congénita durante la gestación puede realizarse por serología materna, previa y durante la gestación. La determinación serológica de inmunoglobulina G, MIA, es cada vez menos utilizada. La inmunoglobulina G tiene paso transplacentario y en el neonato puede ser positiva por transmisión materno-fetal, puede permanecer positiva en el neonato más de 12 meses. Las inmunoglobulina IM no tienen paso placentario y un título positivo en la primera semana de vida, indican infección congénita. Las determinaciones de reacción en cadena de la polimerasa son el método más sensible y representan el método de elección. Clínica materna de infección. El estudio de lesiones cutáneas puede ser de utilidad en casos de varicela o herpes simple, incluso la determinación de PCR al virus en líquido de las vesículas podría confirmar la enfermedad. Alteraciones ecográficas prenatales sugestivas de infección congénita. La infección congénita se ha de investigar cuando en la ecografía se evidencia un hidrops fetal o un retraso del crecimiento intrauterino, en especial cuando es grave y precoz. Puede evidenciarse igualmente alteraciones en sistema nervioso central, hepatomegalia, calcificaciones hepáticas, esplenomegalia, cardiopatía estructural, defectos esqueléticos o polihidramnios. Detección de microorganismos en líquido amniótico o sangre fetal. Las manifestaciones clínicas que estas infecciones producen sobre el feto van a ser diferentes dependiendo del agente infeccioso, edad gestacional y estado inmunitario de la gestante. El resultado se puede resumir en muerte y reabsorción del embrión, aborto precoz o tardío, muerte fetal y recién nacidos infectados con o sin malformaciones. La tabla que se muestra en la imagen resume las manifestaciones clínicas de las infecciones congénitas más frecuentes. Debe considerarse que en todos los casos de infección congénita se produce retraso del crecimiento intrauterino de mayor o menor intensidad, la afectación del sistema maano-nuclear fagocítico es la regla con menor o mayor intensidad. En el caso de los virus de la familia herpes, es decir, herpes simple y citomegalovirus, se afectan muy especialmente los tejidos de estirpe ectodérmica, especialmente piel y sistema nervioso central. De las entidades del complejo TORCH, la rubeola es la entidad con mayor afectación cardiovascular. El tétanos materno se define como un tétanos desarrollado durante la gestación o hasta 6 semanas después de dar por finalizada la gestación. A principios de la década de los 90, el tétanos era responsable del 5% de la mortalidad materna. En los últimos 15 años, la mejora en los programas de vacunación ha venido de la mano de una importante reducción en los casos de tétanos neonatal con reducciones de hasta el 85%. Mientras en los países accidentales el tétanos neonatal no es más que una curios. La toxina de Clostridium tetani es una de las más potentes endotoxinas conocidas médica, en el tercer mundo es causa de cerca de 300.000 muertes cada año. La protoxina es liberada al medio y las proteasas tisulares la convierten en la toxina activa. La liberación de la toxina va seguida de la unión de glucoproteínas específicas de la membrana citoplasmática de motoneuronas periféricas de los músculos adyacentes, donde se absorbe por endocitosis. La diseminación de la toxina por vía sanguínea y linfática es también una realidad. En la médula espinal y cerebro, la toxina difunde a través de los espacios sinápticos para invadir las neuronas inhibitorias GABAérgicas y glicinérgicas que son bloqueadas. El resultado es la sobreestimulación de las motoneuronas, responsables en la clínica de espasmos y rigidez. La protección del recién nacido depende del nivel de protección de la madre durante la gestación. La Ig específica se transfiere de la madre al feto de forma activa a partir de la semana 32 de gestación. Por tanto, susceptibilidad materna conlleva susceptibilidad del recién nacido. En mujeres no inmunizadas previamente se requieren 2 dosis de toxoide administradas durante la gestación a intervalos de 4 semanas, para asegurar un nivel de protección suficiente y asegurar inmunidad pasiva en el recién nacido. Gregu definió la rubeola congénita como una constelación de defectos que afectan al corazón, ojos y oído, con o sin retraso mental o microcefalia. Se trata de una embriopatía que origina la mayor afectación cuando la infección se produce en el segundo mes de gestación. Las manifestaciones cardíacas identificables en el recién nacido incluyen ductus arterioso persistente, comunicación interventricular y estenosis pulmonar. Las manifestaciones oculares pueden incluir cataratas, corioretinitis y microoftalmia. Existe sordera neurosensorial.
Cuando la infección es más tardía, durante el periodo fetal las manifestaciones clínicas pueden incluir púrpura, anemia hemolítica, ictericia, hepatoesplenomegalia y retraso mental. El citomegalovirus es un herpesvirus, también conocido como herpesvirus tipo 5, cuyo genoma consiste en una doble cadena de ADN, y que solo crece en fibroblastos humanos. Existe más de un tipo de citomegalovirus, por lo que potencialmente puede padecerse más de una citomegalovirosis. La infección por citomegalovirus está ampliamente extendida, en especial ante condiciones higiénico-sanitarias deficientes. Su periodo de incubación es de 3 a 12 semanas. La transmisión en sentido vertical del citomegalovirus a un recién nacido ocurre en uno de los siguientes momentos. En el útero, por paso transplacentario del virus materno. En el momento del parto, por el paso a través del canal genital materno infectado. Después de nacer, al ingerir leche materna citomegalovirus positiva. Cada año aproximadamente el 1% de las mujeres susceptibles se seroconvierten durante el embarazo. Aunque la infección por vía genital puede ocurrir, lo habitual es el contagio a través de saliva, orina o fómites contaminados, incluidos juguetes. La transmisión en sentido vertical del citomegalovirus a un recién nacido ocurre en uno de los siguientes momentos. En el útero, por paso transplacentario del virus materno. En el momento del parto, por el paso a través del canal genital materno infectado. Después de nacer, al ingerir leche materna citomegalovirus positiva. La infección por citomegalovirus es la más frecuente de las infecciones víricas en la gestante y en el recién nacido. Aproximadamente el 40% de las embarazadas son susceptibles a la infección por citomegalovirus, y entre el 1-4% de las mismas padecerán la primoinfección a lo largo de la gestación, un 40% transmitirá el citomegalovirus al feto. Por lo tanto, la infección congénita afectará al 1% de los recién nacidos, si bien solo presentarán formas sintomáticas de la enfermedad del 10%. La infección congénita tiene un espectro de manifestaciones, pero no suele ser evidente al nacer. Las formas sintomáticas incluyen manifestaciones de restricción del crecimiento intrauterino, ictericia, púrpura, hepatoesplenomegalia, microcefalia, calcificaciones intracerebrales y retinitis. Son comunes los retrasos del desarrollo entre estos lactantes a medida que crecen. La pérdida de audición sensorineural es la secuela más común de una infección por citomegalovirus congénita, con probabilidades de que sea mayor entre recién nacidos con infección sintomática al nacer. La infección congénita por citomegalovirus es la principal causa no genética de pérdida de audición. La pérdida de audición puede estar presente al nacimiento o aparecer más tardíamente en los primeros años de vida. La forma sintomática grave aparece en 1 de cada 10.000 a 20.000 recién nacidos, generalmente pretérminos o de bajo peso, que presentan la tríada de ictericia, púrpura y esplenomegalia. Otros signos son distrés respiratorio, exantema maculopapuloso, vómitos, diarrea, convulsiones y ascitis. El cuadro clínico puede ser rápidamente mortal hasta en un 30%. Si el recién nacido sobrevive, la hepatoesplenomegalia persistirá unas semanas y, en un 90% de los casos, se detectarán secuelas neurológicas moderadas o graves con microcefalia o hidrocefalia, corioretinitis o atrofia óptica, hipocalcificación del esmalte dentario, sordera neurosensorial, convulsiones y retraso psicomotor. La forma sintomática, presente en el 90% de los casos, también puede condicionar secuelas neurológicas en el 5-15%, en especial hipoacusia y retraso mental discreto. El virus se aísla mediante cultivo en sangre, líquido cefalorraquídeo y orina, en la cual persiste hasta 2 años, y es el método ideal de screening. El aislamiento del virus en las 2 primeras semanas es demostrativo de infección congénita, ya que no existe en la infección perinatal. La comprobación de una inmunoglobulina AM específica elevada en el feto o recién nacido es diagnóstica de infección, y en la embarazada de primoinfección. En cuanto a los anticuerpos inmunoglobulina G fluorescentes indirectos o detectados mediante prueba de fijación del complemento o inhibición de la hemaglutinación, un título estable en los 6 primeros meses es típico de infección congénita, mientras que la infección perinatal mostrará un descenso durante los 2 a 3 primeros meses, seguido de un aumento posterior. La demostración de la existencia de inmunoglobulina G de alta avidez puede ser indicativo de infección antigua.
La determinación de citomegalovirus en orina mediante técnica de PCR es en el momento actual el método de screening más fiable en el diagnóstico. Se considera que aquellos recién nacidos con PCR positiva durante la primera semana de vida tienen una infección congénita, en tanto las positividades posteriores se pueden considerar adquiridas. Las complicaciones a largo plazo de la infección congénita por citomegalovirus incluye dilatación de ventrículos laterales, calcificaciones intracraneales, lisencefalia y polimicrogiria, corioretinitis e hipoacusia. El tratamiento incluye ganciclovir intravenoso durante 6 semanas o la variante oral, valganciclovir, también durante 6 semanas. La infección por Toxoplasma gondii es una parasitosis que se adquiere por la ingestión de oquistes excretados por gatos infectados, que contaminan la tierra o el agua, o por la ingesta de quistes que permanecen viables en la carne cruda o poco cocinada. La toxoplasmosis es una infección con posibilidad de transmisión vertical. Solo la infección primaria en la madre se ha asociado con esta vía de transmisión. El riesgo de transmisión de la toxoplasmosis durante el embarazo se estima en un 30%, siendo más eficaz al final de este, aunque las consecuencias o la gravedad de las secuelas son inversamente proporcionales a la edad de gestación. Las formas subclínicas y la ausencia de manifestaciones clínicas en el 90% de las gestantes con infección aguda supone que el diagnóstico prenatal de la toxoplasmosis congénita sea difícil y se apoye, fundamentalmente, en las pruebas de laboratorio y en técnicas de imagen. Los recién nacidos con infección congénita son asintomáticos al nacer en el 70 y el 90% de los casos. En una gran proporción de los niños los síntomas se harán evidentes varios meses o años más tarde con trastornos de audición o de la vista, discapacidades de aprendizaje o retardo mental. Entre los signos de toxoplasmosis congénita en el nacimiento pueden incluirse erupción maculopapular, linfadenopatía generalizada, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, neumonitis, diarrea, hipotermia, petequia y trombocitopenia. Como consecuencia de la infección intrauterina pueden desarrollarse meningoencefalitis, anomalías en el líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia, microcefalia, corioretinitis, convulsiones y sordera. Algunos recién nacidos fetos gravemente afectados mueren intraútero o a los pocos días de nacer. Las calcificaciones cerebrales pueden demostrarse mediante ecografía, tomografía computarizada de cerebro o resonancia magnética. La tríada clásica de la toxoplasmosis congénita es la presencia de corioretinitis, hidrocefalia y calcificaciones cerebrales, tríada de Sabin-Feldman. Hablamos de tétrada de Sabin-Feldman, cuando además se presentan convulsiones. La tríada de Sabin-Feldman se observa cuando la infección se produce en los primeros meses de la gestación y ocasiona graves secuelas visuales y neurológicas en el niño. Otros síntomas menos frecuentes y específicos que pueden aparecer en el recién nacido son ictericia, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia y pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Existen formas más larvadas de afectación retinocoroidea que pueden aparecer a partir del primer año de vida. La toxoplasmosis ocular aislada resulta generalmente de la reactivación de una infección congénita, pero también se da en personas con infección adquirida. Los estudios de avidez por los anticuerpos inmunoglobulina G es un método descrito por Hedman y Kaals, en 1989, se basa en la distinta fuerza de la unión entre antígeno y anticuerpo en la infección aguda y en la crónica. En las primeras fases predominan las inmunoglobulinas G con baja avidez, mientras que en la infección crónica se produce la situación contraria. En realidad, existen inmunoglobulinas G de elevada y baja avidez siempre, lo que varía es la proporción relativa de uno y otro tipo según la fase de la enfermedad. Al parecer, la presencia de inmunoglobulina G de elevada avidez en proporción superior al 30% excluye la infección aguda. Más difícil es interpretar el resultado cuando las inmunoglobulinas G son mayoritariamente de baja avidez, ya que no se reconoce con exactitud cuándo cambia la avidez de los anticuerpos y por qué en determinadas situaciones, como por ejemplo el tratamiento específico, se alarga el periodo de predominio de las inmunoglobulinas de baja avidez. Se considera baja avidez cuando ésta es inferior al 20%. Clásicamente la detección de inmunoglobulina AM fue considerada como el marcador de la fase aguda de la enfermedad, aunque la evidencia de que los títulos de inmunoglobulina AM antitoxoplasma pueden permanecer detectables durante muchos meses, o incluso años, después de producida la infección primaria ha cambiado sustancialmente este concepto. En este sentido,
el principal valor de las inmunoglobulina AM radica en que su ausencia prácticamente descarta la infección reciente. La presencia de inmunoglobulina AM, por el contrario, implica la necesidad de proseguir el estudio de un paciente determinado. La inmunoglobulina A, considerado también como un marcador de fase aguda, se ha comprobado que, si bien al igual que la inmunoglobulina AM puede permanecer positivo varios meses después de la primoinfección, el porcentaje de inmunoglobulina A residuales es mucho menor que el de las inmunoglobulina AM. En el adulto, la cinética de la producción de inmunoglobulina A específica es prácticamente paralela a la de la inmunoglobulina AM, aunque aparece un poco más tarde y desaparece más precozmente. Algunos estudios iniciales sugieren que las inmunoglobulina E antitoxoplasma aparecen pronto, al inicio de la enfermedad, y desaparecen más rápidamente que los anticuerpos de las clases inmunoglobulina M e inmunoglobulina A. Si además de seroconversión materna se diagnostica la infección fetal y posteriormente en el recién nacido, se recomienda en los casos sintomáticos iniciar tratamiento con pirimetamina durante 12 meses, 6 meses diaria y 6 meses a días alternos, con sulfadiazina diaria durante 12 meses. Se debe asociar ácido folínico 3 días en semana y corticoides durante 1 a 2 meses si además existe corioretinitis o proteinorraquia. El virus que causa la varicela es el varicela zoster, es un virus DNA, miembro de la familia del herpesvirus, que causa también el herpes zoster. Según el momento en que se produce la infección distinguimos las siguientes formas clínicas. Embriopatía varicelosa. Varicela fetal asintomática. Varicela neonatal congénita. Varicela neonatal adquirida. La embriopatía varicelosa aparece tras el paso transplacentario del virus en una gestante no inmunizada durante el primer mes de gestación. Su frecuencia según algunas series se estima en 0.7 por cada 1000 gestantes susceptibles. Entre las manifestaciones más frecuentes están la formación de bridas amnióticas o cicatrices responsables de cuadros disruptivos en el feto. Cuando una gestante sufre una varicela durante las primeras 20 semanas de gestación, la incidencia de varicela congénita es de un 2%. La embriopatía varicelosa se caracteriza por la existencia de síntomas cutáneos, 76% cicatrices cutáneas a lo largo de los dermatomas de las extremidades, algunas de las cuales pueden ser atróficas. Síntomas neurológicos, 60% atrofia cerebral cortical. Microcefalia. Retraso mental. Ataxia cerebelosa aguda. Sordera. Síntomas oculares, 51% corioretinitis, microftalmia. Síntomas esqueléticos, 40% retraso del crecimiento intrauterino. El tratamiento de la infección congénita incluye medidas correctivas de las malformaciones existentes. El recién nacido no precisa aislamiento, no contagiosa. Hablamos de varicela fetal asintomática cuando la infección materna entre 20 semanas de gestación a 21 días antes del parto. Por lo general es asintomática para el recién nacido. Hablamos de varicela neonatal congénita cuando la varicela materna ocurre entre 21 días y 5 días después. Distinguimos dos formas clínicas. Varicela neonatal precoz, donde la infección materna se produce entre 21 y 5 días antes del parto. Se trata de una forma leve que origina lesiones cutáneas en el recién nacido al cuarto día de vida. Varicela neonatal tardía, donde la infección materna ocurre 5 días antes del parto a 2 días después. Se trata de una forma grave con afectación visceral entre el quinto y 16 día de vida. Tiene una mortalidad cercana al 30%. En la varicela neonatal adquirida la infección materna es evidente a partir del tercer día de vida del recién nacido. Se trata de una forma leve que puede no precisar tratamiento con aciclovir. Se estima que del 25 a 65% de las mujeres gestantes han padecido una infección por herpes simple tipo 1 o tipo 2 en algún momento de la gestación. Esta infección habitualmente banal en la gestante puede tener consecuencias devastadoras para su hijo durante el periodo neonatal, asociándose con solo un 40% de supervivencia en los casos no tratados. La infección congénita por herpesvirus tipo 1 o 2 es rara, sus manifestaciones clínicas incluyen microcefalia, corioretinitis, hidrocefalia. La infección postnatal habitualmente se debe a herpesvirus tipo 1. Se relaciona con el contacto con personal del hospital o familiares con infección activa por herpes simple. No obstante, la mayoría de las infecciones resultan de exposición al herpesvirus durante el parto.
Las manifestaciones clínicas de estas infecciones se han dividido en 3 categorías, cada una de las cuales se asocia con un pronóstico diferente y unas manifestaciones clínicas diferentes. La infección por parvovirus B19 es más frecuente a finales del invierno y principios de primavera. Se trata de un virus de tipo DNA monocatenario. La ausencia de envoltura lipídica lo hace resistente a la inactivación por calor y los detergentes. El virus se adquiere a través del contacto con secreciones contaminadas de vías respiratorias expelidas por la tos, y puede ser también transmitido verticalmente desde la madre al feto. El periodo de incubación varía de 14 a 21 días. El virus crece en los precursores de los hematíes, utiliza como receptor el antígeno P. La mayoría de las infecciones por parvovirus B19 son asintomáticas o exhiben clínica inespecífica de afectación viral. Sin embargo, la infección por parvovirus B19, también denominada eritema infeccioso o quinta enfermedad, se caracteriza por presentar un rasi cutáneo característico y ocasionalmente manifestaciones clínicas variadas como son artralgias, artritis, neutropenia, leucopenia, trombopenia, anemia, aborto espontáneo y vasculitis. La infección del feto en madres susceptibles puede originar anemia severa y miocarditis con fallo cardíaco congestivo e hidrops fetal. Tras una infección de la gestante, el riesgo de infección transplacentaria se estima en el 30% y es causa de aborto en 2-6% de los casos. Las gestaciones en su segundo trimestre se consideran más vulnerables debido a que la hematopoiesis se realiza fundamentalmente en el hígado, que resulta muy afectado. Los síntomas prodrómicos en las gestantes afectadas incluyen fiebre, resfriado, cefalea y náuseas. Se presenta como eritema de las mejillas con bordes en encaje. A los 4 días se observa la segunda fase, que consiste en un eritema maculopapular de las extremidades y tronco. La duración de este estadio puede oscilar entre 1 a 6 semanas. El rasi se resuelve espontáneamente y no deja secuelas. La artropatía se observa en aproximadamente el 8% de los infectados por el parvovirus B19. Se observan artralgias, que son más frecuentes en adultos que en niños. Sigue un patrón poliarticular y simétrico con afectación de articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas praximales. Habitualmente se resuelve de forma espontánea en 3 semanas sin dejar secuelas.